Bienvenidos a Contacto Social, el informativo de los trabajadores. Contacto Social, el informativo de los trabajadores. En nuestro programa del día de hoy acompañamos la clausura del Seminario de Formación Política Sindical de la Asociación Distrital de Educadores. Acompañamos el paro de camioneros y, por último, nos acompañan en la mesa de trabajo los compañeros Héctor Vaca y Vladimir de la Unión Sindical Obrera, porque por fin se revierte los campos de Puerto Gaitán y Cusiana para Ecopetrol. Compañero Héctor Vaca, cuéntenos qué fue lo que pasó en Puerto Gaitán. Bueno, Germán, esta es una gran noticia para los colombianos. La entrada en operación de los campos de Rubiales y Pirirí en el Meta y la operación directa de Ecopetrol del campo de Cusiana, un campo icónico en el país que le ha aportado mucho al desarrollo nacional. Esto tiene unos antecedentes bastante grandes. En el 2011, la USO llegó a Puerto Gaitán a conocer cuál era la realidad de los trabajadores que laboraban en esa región del país. Y nos encontramos grandes sorpresas porque allí los trabajadores vivían en unas condiciones deplorables, con bajos salarios, en unas condiciones de hacinamiento, de insalubridad, y obviamente estaban sometidos a jornadas de trabajo extensas y mal remuneradas. Esto lo evidenciamos incluso con una visita que hizo la Comisión Quinta, pero que al no tener una respuesta clara de parte de la multinacional Pacific Rubiales, llegamos a una confrontación con los trabajadores para lograr mejorar esas condiciones. Y eso se logró, se lograron mejorar esas condiciones, pero allí la multinacional también jugó políticamente, inquistando entre los trabajadores un sindicato patronal que mucho daño le hizo a los trabajadores, pero también favoreció las políticas de la empresa en contra de la población de esa región. Bueno, también nos encontramos con el compañero Vladimir, que ha hecho varios documentales del movimiento social y sindical colombiano y en particular acompañó desde el inicio toda la lucha que se dio en Puerto Gaitán por la defensa de la soberanía de nuestro territorio, por la defensa de los derechos laborales de los metenses. Compañero Vladimir, cuéntenos cuál fue su experiencia en Puerto Gaitán. Bueno, Puerto Gaitán es una de las zonas donde más se están violando los derechos humanos y poco se conoce en el país y a nivel internacional porque Pacific Rubiales tenía cooptados los medios, dueña de acciones en Cable Noticias y en El Tiempo y otros medios. Entonces lo que tratamos con el sindicato y las comunidades, sobre todo la USO, fue documentar y a través de un medio alternativo independiente contarle la realidad al país y al mundo qué era lo que estaba sucediendo. Y resulta que también tengo que vivirlo con ellos, ¿no? Junto a ellos, la forma como ya no era solo persiguen al abuso, sino que también me sentía perseguido, hostigado, amenazado. En una experiencia, ¿no?, muy personal, cuando estaban haciendo el juicio político de Pacific Rubiales, en unas 3 ocasiones se acercó la seguridad de Pacific y casi me colocaban el teléfono en la cara para tomarme fotos. Sí, entonces era una cosa muy fuerte, pero había que continuar y el resultado fue Operación Pacific Rubiales, uno de los documentales más vistos del país, independientes, uno de los documentales más proyectados en las universidades, uno de los documentales que ha abierto un debate, ¿no?, a nivel internacional de la fuerza que puede ser el periodismo independiente y la televisión comunitaria. Bueno, Héctor, recordemos un poco cómo vivían nuestros compañeros en Puerto Gaitán. Veamos. De esos que arriesgan la vida cuando toca defenderla, como lo hizo Bolívar, el que libertador fuera, que luchó a capa y espada por defender. En junio de 2011 el país se conmovió al ver cómo miles de trabajadores y habitantes del municipio de Puerto Gaitán Meta se rebelaron contra la multinacional canadiense Pacific Rubiales. Cerca de 14.000 trabajadores concentrados en estos campos vivían en condiciones oprobiosas, sin salubridad, antihigiénico. Se levantaban a las 3 de la mañana para hacer las filas, para ir al baño,
para poderse bañar a las 5 de la mañana y desayunar a las 6, volvían a las 10 de la noche y tenían lo que llamaban turnos de cama caliente. Significaba que un trabajador se levantaba de la cama y el otro llegaba a dormir en la misma cama con toda la transpiración que tenemos, y eso era rotado permanentemente. Empecé trabajando como cualquier obrero, con un sueldo de los más mediocres que pueden haber en Colombia para una zona petrolera, eran 850.000 pesos. De ahí tenía que vivir en ese tiempo mis 3 hijos. Y no boleando pica, pala, cemento, todo lo que hubieran que hacer en el momento. Encontramos allí en el área violaciones de derechos humanos, violaciones de derechos laborales, denunciamos un tema de posibles irregularidades, el tema de los porcentajes o de la producción, situación que ya salió un fallo donde obligó a Pacific a pagarle una millonaria cantidad de Ecopetrol por un tema allí de medición o algo que querían ocultar, pero que gracias a este abuso se ha venido denunciando. Muchas veces yo me tocaba sentarme 20 días y llegar donde mi familia y durar 7 días, a veces 5 porque son 2 días de viaje. Con Pacific descansaba 14 días, 7 de descanso, trabajaba 14 días, qué pena, y 7 de descanso. Es muy duro porque no podemos ver crecer nuestros hijos, no le ayudamos en las tareas. Hemos dicho, la vida de nosotros en campo se basa en campo. La vida social es muy poca, no tenemos vida social afuera. Es muy poca porque son 7 días que usted no está con su familia, son 7 días que no los ve. Las enfermedades, todo lo que toca, no lo vive uno como padre. O sea, soy papá y no soy papá. Frente a aquel estallido social, la multinacional canadiense entró en zozobra y desesperación, desencadenando una dura campaña de montajes judiciales, señalamientos y hasta encarcelamientos de dirigentes y líderes de la Unión Sindical Obrera USO. Este conflicto se resolvió militarmente. El comandante del ejército a cargo del campo llamó en la parte final del conflicto al compañero Rodolfo Vecino para decirle que si no salía del campo, desalojaban el campo militarmente, es decir, iban a cometer la segunda bananera, iba a ser. Me capturan el 2 de noviembre a la 1 de la tarde con un operativo como si fuera el peor delincuente, alrededor de 10 señores de la SIJIN con chaleco, fusiles, miniús y pistolas, con los ganchos, eso fue quieto ahí. Bueno, estas eran las condiciones en que vivían nuestros compañeros en Puerto Gaitán y la valiente lucha que desarrolló la Unión Sindical Obrera por los derechos laborales de los trabajadores. Pero, bueno, Héctor, ¿por qué es importante para los colombianos y para el sindicalismo en general que se haya logrado la reversión de los campos de Puerto Gaitán y Cusiana? Bueno, en primer lugar, es el paso que damos, un paso más para participar más en la renta petrolera. Cuando Ecopetrol asume la operación directa, eso que antes se llevaba a la multinacional, el 50% de lo que se producía allí en estos campos, se lo llevaba a la multinacional y se llevaba esa plata del país. Ahora esa plata va a quedarle al país, a los colombianos, y con ello podremos hacer más inversión social. Segundo, hace parte del control sobre las reservas energéticas del país. Ecopetrol, como parte del Estado, puede tener un mayor control. Tercero, la llegada de Ecopetrol a las regiones tiene un impacto social mucho mejor. Revisando ahorita el panorama de lo que deja Pacific Rubiales, es triste ver cómo durante 20 o más años de explotación que tuvo allí Pacific Rubiales, ni siquiera fue capaz de arreglar una carretera de 168 kilómetros y hoy está convertida en una trocha destrozada por las mulas que sacan el crudo y llevan el diluyente hacia el campo. Y las comunidades allí han denunciado de manera reiterativa el impacto ambiental que eso genera. Pues bien, con la llegada de Ecopetrol buscamos que ese tipo de impactos se revisen y por lo menos se atenúe el impacto económico, social y ambiental que vino generando sin control la multinacional en esa región del país. Y finalmente, yo creo que esto es parte de ejercer la soberanía nacional. Esta región del país tenía un control absoluto por parte de la multinacional, donde esta multinacional incluso daba órdenes al Ejército Nacional, a la Policía Nacional, e impedía el libre tránsito de la comunidad y el libre ejercicio de la actividad sindical, como quedó evidenciado en varias visitas que hicimos incluso con el senador Alexander López y con comisiones internacionales,
donde el ejército, al servicio de la multinacional, impedía el libre ejercicio al derecho de asociación. Bueno, Héctor, precisamente el 1 de julio en Villavicencio están de fiesta. ¿Ustedes qué actividades van a hacer por esta gran noticia al pueblo colombiano? Bueno, de manera coincidente, el 1 de julio, cuando Ecopetrol toma la operación de Campos Rubiales, también se da en la región, en el departamento del Meta, el torneo internacional del joropo, que atrae mucha visita, muchos turistas de todas partes del país y del exterior. Y obviamente vamos a llegar a ese escenario a reivindicar el logro de esta gran lucha por parte de la USO y de otros sectores sociales que le apostamos a que Ecopetrol tomara la operación del campo. Sabíamos que iba a ser una tarea muy difícil desde el 2012 cuando empezamos ese ejercicio, pero en conjunto con otras organizaciones, sindicatos, la Central Unitaria de Trabajadores CUT, las organizaciones no gubernamentales, la Mesa Minero-Energética en el departamento del Meta, el concurso de varios senadores y representantes a la Cámara, logramos esta gran victoria para el país que tenemos que reivindicar. El departamento del Meta hoy le aporta más del 52% del crudo a la producción nacional. Y esto también tiene que verse reflejado en un mayor beneficio. Y le estamos diciendo a la gente del departamento del Meta, oye, la reversión de estos dos campos, de Rubiales y Pirirí, no solamente va a ser más regalías para el gobierno central, sino que la ley 756 en el artículo 39 prevé una regalía adicional del 12% que va a beneficiar en un 70% a la gobernación y en un 30% al municipio productor. Eso es muy importante para la inversión social que requieren estas regiones. Bueno, también recordar que el día martes 28 se va a hacer el lanzamiento oficial acá frente a las instalaciones de Ecopetrol. Vamos a hacer una fiesta, van a haber carnavales, van a acompañarnos los compañeros de la Universidad Distrital, vamos a ir a los semáforos a decirle a la gente la victoria que los trabajadores estamos haciendo país, ¿no? Pero además de eso también vamos a presentar un documental. Entonces, Vladimir, cuéntenos qué tiene preparado para ese 28. Bueno, debido al éxito de Operación Pacífico y Rubiales, pues muestra el daño, el terror, ¿no?, que causan estas multinacionales, la violación de derechos humanos. Mucha gente se pregunta y me envía correos, bueno, esto sigue, ¿qué está pasando? Entonces vamos a hacer una segunda parte con la USO, Operación Pacífico y Rubiales, parte 2, donde le vamos a contar al país y al mundo en qué termina esta historia y que tiene un final feliz para todos. Una de las cosas más importantes que ha tenido la Asociación Distrital de Educadoras y Educadores es que siempre le ha apostado a la formación. La experiencia de la escuela sindical surge desde 1986, es decir que este año cumplimos 30 años en ese proceso y en esa inquietud que ha tenido la dirigencia sindical del magisterio de formar a las bases, y creo que esa es una experiencia que de una u otra manera ha permitido que en este momento, con la crisis sindical que tenemos, podamos encontrar que al menos de los pocos sindicatos que tienen un poder de movilización, no solamente desde lo gremial, sino también desde las luchas por los derechos del pueblo en general, sea la Asociación Distrital de Educadores. Me parece que este espacio que abre la ADE en alianza con la Universidad Pedagógica es un espacio necesario que debemos aprovechar los docentes, los directivos docentes, para empaparnos de muchas cosas que tienen que ver con nuestra cotidianidad en el aula, con nuestra cotidianidad en la escuela. Entonces, en ese sentido, es para mí muy grato que este espacio se nos haya brindado. Aquí el tema es hacerle ver a todos los maestros y maestras, pero principalmente a aquellos escépticos y a aquellos incrédulos y a aquellos que muchas veces se molestan cuando les hablan de la organización sindical, de que sí es posible un mundo distinto y de que sí es posible fijar posiciones y de que sí es posible, paralelamente en el discurso académico de la especialidad que tenga el maestro, sea la que sea, atar el tema de orden político y hacerle ver la realidad al estudiante para que desde esa óptica se puedan cambiar situaciones que hoy vivimos y en las que prácticamente la resignación está marcando a la mayoría de muchachos y muchachas en ese proceso de formación.
encontramos maestros que defienden los estándares, las competencias, que hablan de eficiencia, eficacia, innovación, que es el discurso neoliberal empresarial traído a las aulas. Entonces, como hay una falta de formación político-ideológica, entonces la gente coge el discurso institucional, lo lleva a la escuela y le quita el contenido político, no porque no lo quiera entender, sino porque no lo conoce. Entonces es ahí donde es necesario que las instituciones, los espacios de formación de los sindicatos le hagan ver al maestro, detrás de todas esas metodologías pedagógicas, de esas didácticas, de esas políticas, se esconde una posición política y ellos tienen que develarla para que no sigan siendo instrumentos. Entonces muchos sindicalistas, muchos compañeros de base salen a las marchas, salen a los paros y al otro día están aplicando estándares y competencias y están legalizando todo el sistema a través de su práctica. No podemos partir de lo que los demás nos den, somos nosotros como formadores, como educadores y como decía Paulo Freire, nuestra formación es como pedagogos sociales, no podemos partir de un hecho de que estamos solamente inscritos como docentes, sino como personas que hacemos parte de una sociedad que se llama Colombia y de un colectivo que se llama básicamente un gremio docente. Aquí la principal ganancia es lo que tiene que ver con el orden del conocimiento y el enriquecimiento intelectual en el tema político, que al establecimiento no le interesa, que a la clase dominante no le llama la atención y que con mayor agravante pretende desconocer. Por eso es tan valioso y por eso es tan trascendental de que el maestro y la maestra que ha venido asistiendo al actual diplomado y que se proyecta hacerlo en los procesos que vamos a seguir manejando con la Universidad Pedagógica Nacional, tiene claro ese pensamiento en esa parte y está convencido de que todo lo que tiene que ver con ese proceso de enriquecimiento intelectual pues no depende de absolutamente nada distinto al interés que ponga la persona y al claro pensamiento de que eso, aplicado a su cotidianidad allá en su comunidad, con sus estudiantes, con los padres de familia y con los compañeros y compañeras, va a cambiar esa dura realidad que estamos enfrentando para no pensar en que hay desesperanza, que hay desilusión y que todo está perdido. Cuando se tiene claro el pensamiento político, se tiene claro que todo es posible y que podemos cambiar realidades por duras que sean. Una cosa fundamental ha sido que es un proyecto a largo plazo, duró 1 año y medio el proceso de formación, lo cual implica que las personas que asisten pues tienen un compromiso y un deseo no solamente de la charlita puntual, sino de tener un proceso a largo plazo. Otro elemento fundamental es que no hablamos solamente de pedagogía, sino que también la practicamos, porque los espacios de la escuela sindical eran espacios en donde se hacían carteleras, se hacían talleres, es decir, que no solamente era reciba la charla, sino que los maestros se convertían en alumnos y volvían a esa época donde ellos podrían a través de carteleras, de intervenciones, de diferentes actividades didácticas, volver a sentirse alumnos y por lo tanto volver a entender esos alumnos que durante toda la semana tienen en las instituciones. Nosotros quisiéramos que el 100% del magisterio viniera a capacitarse, a hacer un diplomado político sindical, pero sabemos que en este momento los compañeros están haciendo maestrías, están haciendo diferentes estudios. Ha favorecido la posibilidad de tener mayor argumentación en la lucha por nuestros derechos y el hecho de saber que hay un respaldo de la Universidad Pedagógica nos permite generar una cimentación muchísimo más grande para continuar con estos procesos de formación, de enriquecimiento y de valoración de nuestro trabajo como docentes. Cuando entramos en todo este proceso con la Universidad Pedagógica Nacional, se genera una posibilidad distinta y se consolida un programa y se estructuran unos contenidos que de una manera u otra cautivan al compañero y a la compañera que normalmente han venido siguiendo todo este historial. Los maestros van a diferentes diplomados, diferentes cursos, pero lo que hemos pretendido con este diplomado con la Universidad Pedagógica es que las personas que lo que ven el sábado lo puedan aplicar de lunes a viernes en sus aulas, porque de nada sirve una formación académica si no se lleva a las aulas y no se hacen transformaciones desde el microcontexto. O sea, el maestro tiene una gran influencia social porque todos los días tiene público, todos los días tiene estudiantes y a través de los estudiantes tiene a padres de familia. Si nosotros hacemos ese trabajo de formación en las aulas, cuando lleguen los momentos de las luchas callejeras, cuando lleguen los momentos de las grandes luchas con la clase en el poder, pues obviamente la gente va a estar formada. Hombre, la Universidad Pedagógica es una institución, es reconocida, es la formadora de maestros, ¿no? La Universidad Pedagógica es
la abanderada en el país en todo el proceso de formación de educadores y educadoras. Es por excelencia la que trabaja todo el tema de licenciaturas y consolida la posición de clase de los maestros y maestras en lo que tiene que ver con todo lo de educación superior en el nivel público estatal. Hoy la Universidad Pedagógica Nacional tiene una administración en cabeza del señor rector, el doctor Ateortúa, que es absolutamente democrática y que busca precisamente recuperar todos esos escenarios de orden político que con las administraciones anteriores fueron desconocidos y que muchas veces no se tuvieron en cuenta para nada. Hoy tenemos un escenario propicio y eso fue lo que generó entre la Universidad Pedagógica Nacional y la Asociación Distrital de Educadores poder consolidar el convenio que nos permitió llevar a cabo este diplomado y poderles decir hoy a los maestros y maestras que vamos a seguir en esa tarea de formación política y sindical con ellos, con la Universidad Pedagógica Nacional. Hay mucho interés en el segundo diplomado, por ello tenemos que estar atentos a la página de la ADE, estar pendientes que por todos los medios que tiene nuestra organización, Radio Revista Proyección y nuestra página, vamos a estar informando cuál es la manera como nos debemos inscribir. Entre más compañeros escriban, más fuertes seremos en nuestra organización y en nuestra lucha sindical. Porque, como dice el eslogan de la escuela, con formación es más fácil la transformación. Con formación es más fácil la transformación. Bueno, y hoy nos encontramos en la famosa Y de Fontibón, donde los camioneros organizan su paro. Nos encontramos con el compañero Miguel Caldas, José Antonio Fique, Eddie Ruiz. Bueno, nos encontramos, hasta ahora está iniciando, están calentando los motores los compañeros camioneros. Compañero, cuéntenos por qué otra vez inician el glorioso paro de camioneros. El gobierno Santos no ha querido cumplir ninguno de los decretos que ha firmado los años anteriores en los paros que se han hecho y se le han reclamado, como fue el CITA que nos violó la tabla de fletes. Con ese CITA y que no ha sacado nada, nos tiene aguantando hambre. Bueno, pero cuéntenos bien qué es el CITAD. ¿Quién me cuenta bien quién es el CITAD y cuánto se está ganando un camionero en este momento? Lo que pasa, compañero, es lo siguiente, vea. Este paro es diferente a los demás, ¿por qué? Porque estamos reuniendo a los pequeños transportadores y a los conductores. Aquí siempre se habla de paro de transportadores, pero nunca se habla de la parte humana. ¿Sí? La parte humana es aquella la cual está manejando una tractomula, como nosotros hablamos por internet con los compañeros. Pueden haber 100.000 tractomulas 2016 aquí en el país, pero si la parte humana no se encuentra, eso no es más que un montón de chatarra, hermano. Entonces, este paro tiene que ser diferente por eso. Por eso hay líderes nuevos, sangre nueva, ¿sí? Que va a pelear, se va a poner la camiseta por nosotros, ¿sí? Para que haya justicia con los fletes, para que no nos hagan doble facturación en los puertos, en los cuales a usted le pagan un flete y ellos cobran otro diferente, dejándole siempre al transportador y al conductor las moronas que se caen de la mesa. O sea, nosotros vivimos poniéndole la boca a las empresas transportadoras que no gastan llantas, que no tienen implementos, no tienen maquinaria, no tienen nada, y son los que se lucran. Sí. Y el gobierno siempre sigue siendo permisivo con estas cosas, con este tipo de situaciones. Los conductores siempre tienen, o sea, empresas grandes que ponen al conductor a trabajar 16, 17 horas, ¿sí? Y vemos estos accidentes. ¿Por qué son los accidentes? Porque la persona está agotada, porque la persona ya no da más. ¿Y qué le dan? Un sueldo, nunca le dan una seguridad social, nunca lo apoyan para nada, ¿sí? Y termina una persona con 55, 60 años, ¿sí? Reclamándole y rogándole al Estado para que le pague una pensión que ya se la ganó, pero como es un transportador nunca lo hay. Bueno. Ahora los señores de Impala, perdón, le tomo la palabra, 5 minuticos. Los señores de Impala están adueñándose, el gobierno está maquinando, siendo maquiavélicos de tal forma con el transportador, que están montando la empresa Impala en este país, una empresa francesa que nos está quebrando, nos está acabando y nadie dice nada. Ni siquiera el parque. Nadie dice nada, todo el mundo está callado. ¿Pero qué es la empresa Impala? ¿Una empresa de transporte? Es una empresa francesa, de origen francés. ¿Y qué hace? Es una multinacional, ellos se quieren adueñar de todo el transporte aquí. ¿Cuántos camiones tienen Impala? No tienen nada, Impala quiere unificar el gremio transportador en un solo nombre, bajo coberturas y garantías y condiciones de ellos. Coger todo el negocio. Sí. O sea, ¿qué quiere el pueblo colombiano? Somos 350.000 conductores y 100.000 conductores. Esto es de nosotros, no del sector privado. No queremos que 4 pelagatos nos manden
porque aquí tenemos cabezas de familia, aquí tenemos toda la propiedad laboral para dignificar nuestro gremio. La experiencia que tiene Colombia en conductores no la tiene nada. Este paro dignifica al conductor colombiano, es la meta. De que el señor, como el señor que tiene 70 y pico años, una persona que ha trabajado duro por este gremio y lo único que ha recibido son patadas por parte del gobierno, pues la ocasión es hoy cambiar al futuro de Colombia, que se dignifique la pensión de nuestros conductores antiguos, que se dignifique el respeto por las personas que han tenido experiencia aquí, que se dignifique el valor de un hombre que coloca las llaves para poder arrancar a llevarle los productos a Colombia entera. Bueno, indudablemente que nos pensionen a los 50 años porque llevamos una profesión de alto riesgo. Yo lo quiero ver a usted metiendo aquí una mula en reverso, cuadrándolo o al señor de Impala o al presidente de la República, al ministro de Transporte, que por qué no viene y nos da la cara en vez de decir que nos está esperando allá. Venga y denos la cara, que venga aquí, porque a toda hora Mahoma a ir a la montaña. ¿Por qué la montaña no viene aquí? Bueno, indudablemente acá hay camioneros que tienen hasta 1000 mulas. Yo no sé qué camionero va a ser un camionero con 1000 mulas, cómo van a manejar las 1000 mulas. Esta es la lucha por los pequeños transportadores, hermano. Esta es la lucha por los pequeños transportadores y el conductor como tal. Es que nunca han peleado por la parte humana. Y la parte humana es la que mueve, la parte humana es la que ha sacado el país adelante por medio de los señores que compran 50, 60 o 100 tractomulas, ¿sí? Sí. Pero que siempre los tienen viviendo de una manera muy mísera, hermano. Sí. Bueno, indudablemente están calentando motores, compañeros. ¿Cuál es la logística? ¿Cuántos conductores, pequeños conductores, esperan que lleguen a unirse a este glorioso paro? Yo creo que en el transcurso del día están llegando por ahí unos 500.000, que estamos informados por estos lados, que llegan las horas de la tarde acabando de descargar sus vehículos. Y ya comenzamos nuestras funciones, a estar en el paro, pero todo en paz, no va a haber carros atravesados, no va a haber nada. No necesitamos que el gobierno nos mande el ESMAD, porque es que nosotros no somos guerrilleros, no somos paramilitares, nosotros no matamos nada. Nosotros lo que hacemos es trabajar y sacar nuestro futuro, el futuro del país adelante, no más lo que hacemos todos los transportadores. Entonces, por favor, gobierno Santos, tenga tantico responsabilidad, responda por los decretos que firmó, que hizo, cumpla con todo eso, ante todo, cumpla con nosotros y con todos los campesinos que tienen aguantando hambre por todas las calles y carreteras colombianas. Bueno, a propósito de los campesinos, el país está en un caos total, los campesinos se encuentran en un paro nacional. También acá en Bogotá los sindicatos del distrito ya no aguantan más los atropellos del alcalde Peñalosa. ¿Cuál es el llamado a las organizaciones sindicales para apoyar el paro de ustedes? El llamado es simple, todos necesitamos trabajar. El gobierno quiere paz, formulen trabajo. El gobierno quiere tranquilidad, formulen trabajo. El gobierno quiere que los sindicatos no molesten, que no les digan nada, simplemente es sencillo. Resuelvan lo que ya tenían escrito. ¿Por qué nos están incumpliendo? ¿Por qué siguen aprovechándose del pueblo? Los invito, colombianos, a que vean que cada producto que llegan a sus casas es porque nosotros lo transportamos y si nosotros somos dignificados, su canasta familiar va a bajar. A eso los invitamos, señores, a que se concienticen de que el pueblo unido jamás será vencido. Contacto Social, el informativo de los trabajadores.